Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel Martínez Aguilar, alumno de la carrera de Ingeniería Farmacéutica de la UPIG. El día de hoy les voy a mostrar el método Hunter-Nash de la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Como una pequeña introducción, veremos qué es la extracción líquido-líquido, que principalmente es un proceso que separa los componentes de una mezcla líquida utilizando dos líquidos inmiscibles o parcialmente inmiscibles. Un gran ejemplo se encuentra en la fabricación del vinagre, que se dice que el ácido acético se encuentra diluido en agua. Para concentrarlo o separarlo, se usa un solvente orgánico como el acetato de etilo, que tiene una mayor afinidad por el ácido acético que por el agua. Ahí es donde ocurre la separación. Igualmente hay una infinidad de procesos en los cuales se puede ocurrir este proceso. Y bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de corrientes. Bueno, se dice que la que es de una sola etapa introduce principalmente una corriente de alimentación y una corriente de disolvente, en el cual sale una corriente de refinado y un extracto. Y en la de 3 etapas es algo igual. Ambas etapas, la de una sola etapa y 3 etapas, se usa en corriente directa, en el cual exactamente el primer proceso de la etapa de las 3 etapas, ocurre igualmente que la primera. Sin embargo, en la segunda etapa se muestra que ya como tal no entra la corriente de alimentación, sino entra la corriente de refinado y sale otra corriente de refinado. Nuevamente se introduce un diluyente, que es en esta parte, y sale un extracto por la parte de arriba. Como ocurre en la segunda etapa, ahora en la etapa 3 ya no va a entrar ni la alimentación F ni la alimentación R, sino va a entrar el refinado número 2, para que dé salida al refinado número 3, que en esta cuestión es el refinado final. Y igualmente va a entrar un diluyente. A veces te dicen que está concentrado y no es puro, entonces, bueno, concentrado con otro componente, te dicen que no es puro, pero por lo regular entra puro en procesos muy específicos, o en los que se tiene que tener una mayor calidad. Igualmente sale un extracto 3, pero también existen múltiples etapas a contracorrientes, en el cual en un solo lado entra el diluyente y entra a la siguiente etapa como un extracto por la parte de arriba, y por la parte de abajo entra un flujo F, que igualmente se va a convertir en flujos de refinado. En las múltiples etapas o contracorrientes existe una infinidad de procesos y etapas, en los cuales el problema nos indicará hasta dónde tenemos que llegar. Principalmente principalmente nos indica el proceso en el cual se tiene que seguir o hasta dónde se tiene que llegar. Y bueno, aquí el sistema ternario es un sistema en el cual se utiliza mucho en los procesos de líquido-líquido, en el cual se dice que es un diagrama de representación gráfica en el cual existe un comportamiento de una propiedad característica o una relación a la composición de un sistema de 3 o múltiple componente, en el cual se hace una representación en un triángulo equilátero, en el cual en el vértice de la izquierda se obtiene un compuesto A, en el vértice de la derecha un compuesto B y en el vértice de arriba un compuesto C. Y bueno, el método de Hunter-Nash se dice que igual es en un sistema terciario, en el cual se tiene un flujo másico alimentado por un extractor. Bueno, más que nada se alimenta el extractor. Un S, que es un flujo másico de disolvente que entra al extractor. Un N, que es un flujo másico de extracto que abandona la etapa N. Y un Rn, que es un flujo másico de refinado que abandona en la etapa N. Aquí tenemos un punto P, que principalmente se denomina un punto crítico,
En este punto las composiciones del extracto como del refinado son iguales. Y bueno, el punto M es el punto de la mezcla, en el cual se tiene que representar a veces con una N, que es el punto en el cual resulta la intersección de dos líneas. Una de ellas una alimentación con el disolvente y otra resulta la unión de los dos puntos de extracto y refinado. Por otra parte, aquí tenemos el punto P, que no es como este, sino que la diferencia es que se calcula teniendo en cuenta que se conserva la diferencia entre las corrientes entrantes y salientes en cada una de las etapas. Y bueno, el método de Aldors, que este es muy utilizado, en el cual este método es eficaz y consiste en construir la curva binodal y las rectas de reparto a partir de datos experimentales. A partir de los extremos de las rectas de reparto se propician y se trazan, en el cual este proceso se traza la recta de reparto de un punto S y se trata de trazar una paralela del lado CB que corta la línea conjugada con el punto R. Asimismo, se traza una paralela al lado AC y su intersección con la curva binodal da el punto conjugado S, en el cual aquí tenemos el sistema que está representado, pero de igual forma se tratará un poco más a fondo durante este video. Y bueno, en la parte de las herramientas se utiliza más que nada el software de ProSim, que nos permite simular y optimizar procesos de separación, destilación, reacciones químicas y otros procesos de ingeniería química, lo que podría incluir la representación de datos con un diagrama terniario. Como ya lo comentamos, es una herramienta fundamental para utilizar diagramas de equilibrio líquido-líquido, y también una de las herramientas que más se utiliza o que más bien utilizaríamos sería la herramienta de Excel. Y bueno, para empezar con un ejemplo, se dice que disponemos de 1500 kilogramos de una disolución acuosa de piridina de composición 50% en peso. Se pretende reducir su concentración por debajo del 3% en un proceso de extracción en contracorriente empleando clorobenceno como agente extractor. Nos pide calcular la cantidad mínima de clorobenceno a emplear, el número de etapas teóricas si se emplean 1500 kilogramos de clorobenceno, la cantidad de extracto refinado que salen del sistema, y los datos para esta mezcla corresponden a extremos de rectas de reparto a 25 grados centígrados en porcentaje peso. Bueno, y como nos indica que nuestros datos están en porcentajes peso, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro Excel, copiar esos mismos datos y los vamos a poner en porcentaje, bueno, más que nada en unidades de decimales y no en porcentajes, ya que el ProSim no nos permite tener porcentajes. Y lo que vamos a hacer es poner y poner la fórmula y dividir entre 100. Y así lo vamos a hacer con todos. Una vez que hayamos acomodado bien nuestros datos del Excel, nos vamos a ir a nuestro ProSim y vamos a colocar nuestros nombres del clorobenceno, el agua y la piridina en sus respectivos lados. El agua en A, clorobenceno en B y piridina en C. Y ahora, como tal, vamos a construir ya nuestro proceso en nuestro triángulo terniario, en el cual vamos a ir a nuestro Excel, y lo que vamos a hacer es armar nuestro sistema. Vamos a tener que copiar estos datos y vamos a añadir líneas y los vamos a colocar en nuestro sistema, dándonos así este sistema como tal, en el cual no están unidos los puntos, pero los uniremos posteriormente. Para poder unirlos tenemos que tomar nuestros datos del extracto, los copiamos,
Vamos a añadir puntos, los pegamos, le ponemos un nombre, que este va a ser nuestra línea de reparto del extracto. Y como podemos ver, nuestro extracto está en nuestra parte de la derecha, quedándonos con esta curva. En nuestra parte del refinado se va a cerrar nuestra parte izquierda. Y para el proceso del refinado hacemos exactamente lo mismo, copiamos y pegamos, unimos los puntos y nos va a quedar de esta forma nuestro sistema. Y bueno, para hacer nuestra curva binodal, lo que vamos a hacer va a ser copiar el lado de los extractos, tal cual. Vamos a decir que pegue solamente los valores. Y vamos a acomodar este lado del refinado, lo vamos a acomodar de este lado. Y vamos a decir que solamente pegue los valores. Y así lo vamos a hacer tal cual. Va a ser de abajo para arriba y las vamos a pegar de esta forma. Ok. Bueno, ya que hicimos el proceso anterior, lo que vamos a hacer va a ser copiar y pegar nuestros datos de la curva binodal. Le vamos a decir a ProSim que nos añade una superficie y vamos a copiar esos datos y nos tiene que dar una superficie más o menos así. Y bueno, el mismo problema nos indica que tenemos una composición del 50% en peso de la piridina, que esto nos indica que nuestro punto F tiene unos puntos del 0.5, 0, 0.5, y aquí lo trazamos en nuestro ProSim y de una vez aprovechamos para trazar un punto de RN que nos indica que el problema que se pretende es reducir su concentración por debajo del 3% en un proceso de extracción a contracorriente. Por lo tanto, nuestros siguientes puntos del RN 0.97, 0, 0.03 y también lo trazamos en el ProSim. De esta forma nos queda indicado. Y bueno, ahora tenemos que determinar una línea recta que va desde el punto F hasta la composición del clorobenceno. En esta parte sería que el punto sería, bueno, más que nada la recta sería 0.5, 0, 0.5. Ahora del punto del clorobenceno es 0, 1, 0. Y de esta forma se realizaría la recta. En esta parte ya empezaremos con la interpolación de Alders, en el cual vamos a trazar estas líneas paralelas a las de nuestro sistema, en el cual en nuestros puntos de reparto vamos a trazar unas líneas tanto del extracto como del refinado. Vamos a trazar esas líneas y hasta que choquen vamos a parar y vamos a determinar este punto. Así lo vamos a realizar en todas las líneas de reparto. Y bueno, un tip para poder hacer todas estas líneas, lo que vamos a hacer es usar esta función de ProSim, que lo que hace es unir unas líneas en diferentes puntos. Cuando damos clic aquí se nos va a aparecer un cursor diferente al que ya teníamos y por ejemplo podemos utilizar esta línea como de guía o como de ejemplo. Lo que vamos a hacer es dar clic aquí y con una regla nos vamos a basar y vamos a trazar otro punto más o menos como por aquí. Vamos a dar clic y se va a trazar una línea desde aquí hasta acá. Lo que ahora resta es nuevamente usar la función de ProSim, que es para unir las líneas. Lo que vamos a hacer va a ser agarrar de este punto hasta donde choque y ahí vamos a trazar un punto. Se nos va a poner una línea de aquí y una línea de aquí hasta acá. Ahora lo que toca va a ser eliminar esa nueva línea que habíamos hecho. Bueno, primeramente que ya la habíamos realizado, que es la que choca hasta acá. Y lo que vamos a hacer es nuevamente
primeramente la eliminamos y ahora nuevamente trazamos una línea de aquí y ahora hasta donde choque de acá. Y ya nos puede dar esta línea que está ya posicionada en el sistema. Ahora lo que queremos es unir estos puntos. Y también otro tip que les puedo dar es posicionarnos nuestro cursor. Lo posicionamos en estos puntos. Y en la parte inferior izquierda de nuestro ProSim, más o menos va a estar como por aquí. Nos va a dar unos puntos. Podemos anotar esos puntos. Y nuevamente realizamos la unión de estos. Cuando copiamos y pegamos y le damos OK, nos traza estas nuevas líneas. Bueno, y ahora tendríamos que trazar una línea recta desde nuestro punto F a nuestro punto de mínimo. Cuando tracemos esta línea, este punto será nuestro E mínimo, en el cual pasará desde nuestra recta del flujo y pasará hasta acá para poder conseguir el E mínimo. De igual forma podremos utilizar la herramienta que nos da ProSim para trazar esta línea. Ahora trazaremos una línea de nuestro punto RN a nuestro E mínimo. De igual forma lo podremos utilizar con la herramienta de ProSim y nos quedaría de esta forma. Como podemos observar, la línea que acabamos de obtener del punto, más bien de la recta RN a E mínimo, podemos observar que se intersecta en una línea de flujo y esta intersección nos manda un punto, que ese sería nuestro punto de mezcla. Al igual, podremos observar que nuestros puntos son 0.268483, 0.463017 y 0.2685. Aquí lo que nos importa un poco más es la composición de la piridina, que esa se encuentra en el punto C y sería 0.2685. Ahora ya teniendo nuestro componente de piridina en C, que es 0.2685, lo que procedemos va a ser hacer un balance global en el cual el flujo F, que es el que entra de alimentación, más S mínimo, que es el solvente mínimo a emplear. Mayormente se utiliza como una palabra el solvente o disolvente. Cuando se emplea disolvente o solvente es exactamente lo mismo. Este da como resultado el extracto mínimo más el refinado N, que es igual a la mezcla M. Ahora un balance por componente, que es simplemente lo mismo, solamente multiplicando por el componente XS. Ahora despejando de esta ecuación el solvente mínimo a emplear, nos daría de esta forma, y sustituyendo los datos que nos da el problema, nos da como resultado 1293.29 kilogramos, que es el solvente mínimo a emplear. Aquí nos puede sonar un poquito extraño el menos 0.2686 porque nos daría un solvente mínimo a emplear negativo. Sin embargo, como ya vieron en nuestro diagrama ternario, muchos de los puntos en los que utilizamos en el triángulo equilátero, muchos puntos van sobre abajo del 0. Entonces ahí puede sonar un poquito extraño, pero simplemente es 1293.29. Y bueno, ya tenemos la cantidad mínima de clorobenceno a emplear, que nos dio de 1293.29. Ahora lo que tenemos que hacer para el inciso B, que nos indica cuál es el número de etapas teóricas si se emplean 1500 kilogramos de clorobenceno, va a ser lo siguiente. Tenemos que encontrar un nuevo punto de mezcla en el cual ya nos están otorgando la cantidad de disolvente a emplear, que son 1500 kilogramos. Disolvente o solvente es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es tener esta fórmula que nos indica la multiplicación del flujo sobre el componente XS. Ahora va a ser 1500 por 0.5. Estos datos igualmente ya nos otorga el problema. Vamos a sumar los 1500 del disolvente o solvente, multiplicándolo por la cantidad de soluto que hay en el disolvente. Como no hay ninguna cantidad de soluto en el disolvente o solvente,
este valor se va a hacer, entonces nomás vamos a multiplicar 1500 por 0.5 entre 3000. Estos 3000 salen de la mezcla anterior, que eran, bueno, más que nada es la suma de F más S, que es el flujo F más el flujo del disolvente. Son 1500 más 1500 dan 3000. Este valor nos da de 0.25. Ahora que ya tenemos nuestra composición de 0.25, solamente queda situar ese punto sobre esta recta que era el flujo de alimentación y nos arroja que es más o menos aquí. Después de eso tendremos que hacer una recta que va desde Rn hasta E1. Esta tiene que intersectar el nuevo punto de mezcla y tiene que ir desde aquí hasta la curva binodal donde está el extracto 1. De esta forma obtendríamos el extracto número 1 y lo situaríamos de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer va a ser desde nuestro punto F, tenemos que trazar una recta desde F hasta el infinito, pero tiene que pasar por el punto E1. Esta tiene que ir, por lo tanto, de esta manera hasta el infinito. Y ahora también tendremos que trazar una Rn, bueno, desde nuestra Rn hasta el punto del clorobenceno, que vaya hasta el infinito. En algún momento estas dos rectas se van a intersectar y se va a llamar el punto P, que sería aquí. Y lo que resta hacer es de igual forma trazar estas líneas que son paralelas, trazarlas de igual forma como lo hicimos como estas, y asimismo tendríamos que trazar desde nuestro punto de aquí a nuestro punto P, que es este de acá. Cuando el punto de aquí choque con el de acá, sería que es el número E2, que es el extracto 2. De igual forma, tendríamos que hacer estas líneas paralelas ahora sobre estas. De esta forma, nos quedaría que desde nuestro punto de aquí a nuestro punto P, nos daría nuestro punto de extracto E3. De esta forma, si volviéramos a hacer este mismo procedimiento, nos quedaría ya abajo de nuestra Rn, que es nuestra Rn es esta de aquí. Por lo tanto, aquí pararíamos ya el proceso, ya que la siguiente etapa sería menor que el Rn y de esta forma pararíamos las etapas y el proceso. Entonces podremos determinar que nuestro proceso lleva un total de 3 etapas, ya que pasa por aquí, pasa por acá y pasa por acá. Entonces, en este inciso la respuesta es 3 etapas. Bueno, ahora que ya tenemos el inciso B que nos da de 3 etapas, queda resolver el inciso C, que es la cantidad de extracto refinado que sale en el sistema. Esta ecuación es la ecuación general del balance y nos queda hacer otra ecuación más que nada por componente, que si vemos aquí tenemos el extracto número 1. Si sustituimos o más que nada despejamos primero antes de sustituir, nos da la siguiente ecuación. Al sustituir tenemos que M es igual a la suma de F más S o F más D, como lo hayan tomado ustedes, que es 1500 más 1500. Es la multiplicación de 0.25, que es del punto de mezcla, menos 0.03, que ese dato ya no nos da el problema. Lo dividimos entre la resta de 0.316 menos 0.03. Este menos 0.316 es del extracto 1 de la composición de la piridina y nos da de 2307.69. Ahora que ya tenemos el extracto número 1, en nuestra ecuación general solamente agarramos este pedacito de aquí, lo traemos para acá y despejamos Rn, que este es igual a M menos E1,
y nos da de 692.31. Bueno, y como conclusiones tenemos que la extracción líquido-líquido es muy utilizada en las industrias como la farmacéutica, alimentaria, petrolera y la bioquímica. El estudio de estos métodos de la extracción resulta relevante. El método de Hunter-Nash y Alders nos permite diseñar procesos eficientes mediante diagramas ternarios y considerando distribuciones no ideales. La aplicación en la separación de hidrocarburos, antibióticos, metales e impurezas en aguas residuales hace que sean herramientas clave para mejorar la eficiencia y reducir costos en la industria.